Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas, según estéis escuchando bueno, viendo y escuchando este vídeo. Este es el tercer vídeo correspondiente al segundo tema, con esto ya terminamos. Espero que no se os hayas hecho muy largo este viaje. Sé que el segundo ha sido un poco denso, pero bueno, para eso están los vídeos, podéis verlos poco a poco. Y este tercer vídeo pretende responder a una tercera pregunta, ¿no? En la primera pregunta, en el primer vídeo nos preguntábamos un poco cuáles son los valores educativos que obtenemos de la lectura de obras literarias. En el segundo poníamos un ejemplo, ¿no? Y creo que quedaba meridianamente claro que una obra literaria como Mamá de Mariana Ruiz Johnson tiene determinadas connotaciones educativas complejas, más complejas de lo que puede parecer a simple vista, y que nos invitan a una reflexión antes de leer el libro con los niños y las niñas, ¿no? Preguntarnos siempre cuando llevamos un libro qué aportamos, ¿no? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué les estamos presentando? Y este tercer vídeo surge de una pregunta necesaria, ¿no? Que es la siguiente, es decir, ¿cómo hago yo, que soy un mediador, que soy una mediadora? Nosotros somos mediadores o mediadoras, es decir, yo soy mediador respecto a vosotras, porque yo pongo a vuestra disposición determinados libros, y vosotras seréis mediadoras respecto a vuestras alumnas y alumnos de infantil, es decir, les llevaréis libros, ¿no? Una vez soy consciente yo de los valores educativos de estos libros, ¿cómo lo presento yo, no? O sea, ¿cómo me las arreglo yo para poner delante de ellos estos valores, como para hacer que se vayan dando cuenta de estos valores? Es decir, porque como decíamos antes, yo llevo un libro en el aula y ese libro lo que hago con él es, lo elijo no solamente porque les pueda gustar, sino porque creo que les puede aportar algo desde el punto de vista de la formación. Vuelvo a hacer otra vez la distinción entre didáctico y educativo, no para cubrir un fin, es decir, yo no llevo un libro para tratar determinado tema, no, yo llevo un libro y en ese libro están presentes una serie de elementos que yo quiero poner de manifiesto. Bien, bueno, pues este tercer vídeo está centrado en presentaros un método de animación a la lectura, un método de lectura que se llama el método Dime, creado por un escritor y teórico y bueno, también maestro inglés que se llama Aidan Chambers, que se llama método Dime y que es uno de tantos métodos que nos puede servir para llevar el libro al aula y para saber qué hacer con el libro en el aula y sobre todo para huir de cierto, digamos, de cierto esquematismo y cierto automatismo ligado a los libros. Es decir, hablábamos hace tiempo de cómo leemos, quizás si leemos y hacemos fichas y tenemos que responder a una serie de preguntas muy concretas sobre contenido, el libro no nos llegue, pero quizás si planteamos la lectura de otra manera, quizá el libro nos llega, y eso es lo que nos pretende hacer Aidan Chambers. Para introducirme en este tema voy a usar otra vez dos citas de la novela que tendríamos que haber leído y compartido si no hubiera estado descatalogada. Quizá que esté descatalogada es en gran parte culpa mía porque llevo varios cursos poniéndola de lectura y a lo mejor pues se ha agotado por eso, pero bueno, si se ha agotado por eso está bien. Dos citas que retomaré cuando hablemos de esta novela, aunque no la leamos, vamos a leerla, vamos a hablar de ella, y que creo que refleja muy bien la situación a la que estamos ligados o relacionados cuando leemos. La primera es la siguiente. Bueno, recordad que esta novela trata sobre la reina de Inglaterra que se convierte en lectora, ¿no? Es una ficción, obviamente, ¿no? No sabemos si la reina de Inglaterra es lectora o no, supongo que sí, pero no tan lectora como este libro. Cuando la reina de Inglaterra empieza a leer, el segundo libro que escoge es un libro que se llama La caza del amor, que yo recomiendo, de Nancy Mitford, muy divertido, por cierto. Y bueno, y el narrador dice lo siguiente, dice: a la caza del amor resultó ser una elección afortunada y a su manera memorable. Si su majestad hubiera escogido otro tostón, lectora novata como era, habría podido abandonar la lectura para siempre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que obviamente hay que leer en cada momento aquello que nos sirva, ¿no? Y que muchas veces las lecturas, lo que nos convierte en lectores en muchas ocasiones es que haya un clic, una chispa que se enciende y una obra que realmente nos interese en un determinado momento. Para ello, la elección de lecturas es fundamental y nuestro trabajo como mediadoras es realmente elegirlo. Bien. Pero hay otro aspecto otro momento de la obra que dice lo siguiente, que a mí me interesa particularmente porque habla de una necesidad cuando leemos, ¿no? Dice en un determinado momento del libro, dice: ante todo, no había nadie con quien comentar las excelencias de Alice Munro. Alice Munro es una escritora a la que la reina lee y de repente se da cuenta de que, bueno, por determinados giros de la historia, que no voy a decir aquí, se da cuenta de repente que no tiene nadie con quien comentar
lo que está leyendo, es decir, que no tiene nadie a quien transmitirlo, a quien compartirlo, ¿no? Esta idea de compartir lo que leemos, de compartir lo que hacemos, que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, es fundamental para la lectura. Y es de eso precisamente de lo que parte Aidan Chambers, es decir, del hecho de que como seres humanos necesitamos compartir nuestras experiencias para que esas experiencias creen sentido. Bien. Aidan Chambers plantea esto sobre todo en dos libros que os recomiendo, los dos están traducidos al español, pero aquí tengo las cubiertas en inglés. Uno es Tell Me, que es Dime, de ahí meto el método Dime, Los niños, la lectura y la conversación, y otro es El ambiente de la lectura. Ambos están traducidos al español. Del primero, de Dime, hay 2 capítulos de lectura obligatoria que están disponibles en Moodle, como sabéis, y en el segundo es muy interesante porque habla precisamente de cómo puedes crear un ambiente favorable a la lectura sin que eso asegure que vas a crear lectores o lectoras, pero un ambiente favorable a la lectura es un primer paso para que no tanto crear lectores como para que los individuos no vean la lectura como algo ajeno a su vida, que es algo quizás más importante, ¿no? Y el primero, Dime, expone cuáles son las bases del método Dime. Yo os he puesto a vuestra disposición 2 capítulos fundamentales. Si alguien quiere leer el libro entero, es un libro muy divertido y muy revelador. Y yo diría que es un libro fundamental para cualquier persona que se quiera dedicar a la mediación, para cualquier maestro o cualquier maestra, y que quiera, obviamente, leer en clase y que la literatura adquiera otro sentido. Bien. ¿Qué voy a hacer de este primer libro? Voy a hablar sobre todo de Dime, más que del ambiente de la lectura. Voy a destacar algunas citas que me parece que revelan muy bien el sentido del libro y el sentido del método, y después voy a explicar lo que es el método Dime. Lo voy a explicar por encima porque obviamente tenéis los capítulos a vuestra disposición y lo podéis leer allí, o sea que voy a pasar por encima en algunos momentos. Doy por hecho que lo vais a leer, lo doy por hecho, de manera quizá optimista, pero lo doy por hecho. Y después os propondré una pequeña tarea para la clase del martes, que es la clase en la que pondremos en común una serie de elementos. ¿Vale? Bien. En primer lugar, una de las citas que a mí más me gustan de este libro es la siguiente, la que dice: el sentido se negocia y se construye. ¿Qué significa esto? ¿El sentido de qué? Obviamente el sentido de la obra literaria o el sentido de cualquier manifestación estética o artística que tengamos. Como os decía en la anterior clase, en el anterior vídeo, las obras literarias tienen muchas veces huecos de indeterminación, tienen lugares ambiguos que necesitan que nosotros aportemos nuestra propia experiencia, nuestra propia opinión, nuestro propio sentimiento, nuestras propias vivencias para que eso se concrete. Bien, por lo tanto, lo que se deduce de todo esto es que aunque la obra siempre es la misma, es decir, las letras que forman parte de la obra, el mensaje siempre es el mismo, la lectura que se hace de esa obra siempre es diferente porque cada lector es diferente y cada lector lo lee de una manera. Es decir, no leemos una obra de la misma manera nosotros que otra persona de otra generación, de otra raza, de otras vivencias. Con esto voy a recordar aquí, por ejemplo, una de las lecturas sugeridas para la biografía lectora, que es El peligro de la historia única, de Adichie, que no me atrevo a pronunciar la primera parte del nombre porque no me acuerdo realmente, que habla de cuando ella era pequeña y vivía en África, en Nigeria, creo que es Nigeria, sí me parece, y leía historias inglesas, ¿no? En la que los niños hablaban del tiempo, bebían cerveza de jengibre y ella se sentía como fascinada, pero al mismo tiempo poco interpelada, ¿no? No es lo mismo leer esas historias fuera del contexto que un niño inglés que las leyera y que tuviera ello, ¿no? Que tuviera acceso a ello. Bien, por lo tanto, cuando compartimos nuestras lecturas con otras personas, ocurren cosas maravillosas y muy interesantes, y es que lo que, por ejemplo, tú has visto de una manera, otra persona lo ve de otra manera, lo que tú no has entendido, a lo mejor otra persona lo ha entendido, y por lo tanto, hablar sobre libros, hablar sobre lo que hemos leído, ayuda a que comprendamos mejor los libros. Es decir, leer es una actividad solitaria, pero leer es una actividad que se puede convertir en social, y si estamos dentro de un aula, como vais a estar vosotras, creo que hablar sobre los libros puede ser la mejor manera, y dar la voz a los niños y a las niñas para que hablen de los libros, que es algo que dice Chambers en todo momento, que es importante que los niños hablen sobre ello, es importantísimo para que el sentido se construya, es decir, para que veamos que a lo mejor lo que nosotros pensamos de una obra literaria resulta que puede matizarse con lo que otro piensa. Y al contrario, es decir, puede haber un trabajo siempre de negociación, ¿no? O sea, por eso habla de negociarse y construirse. Es decir, el sentido no es único, el sentido puede cambiar. Bien. Otra cita que quiero destacar de Chambers es cuando dice que los seres humanos no podemos soportar el caos, el sinsentido, la confusión. A ver,
cuando leemos algo, cuando vemos algo, siempre queremos sacarle significado, es decir, ¿qué ha significado? Es decir, si algo no lo entendemos, realmente nos quedamos, no nos llega, claro. Hablar sobre una obra literaria, hablar sobre las características de una obra literaria, los personajes, el conflicto, nos puede servir para aclarar ciertos puntos que han quedado en la sombra y que no hemos llegado a comprender, es decir, compartirla. Es decir, más allá de que, como digo, el acto de lectura sea algo solitario, bueno, no exactamente es así en los años de infantil, pero luego sí, compartirlo con otras personas nos ayuda obviamente a que podamos superar ese caos, ese sinsentido, esa confusión. Es decir, para que no podamos ir más allá. Y obviamente los seres humanos tenemos mucha necesidad de hablar sobre las cosas que nos pasan o sobre las cosas que leemos para ordenar. Es decir, sabéis que una de las primeras fases de cuando te pasa algo, cuando tienes sentimientos encontrados, una de las primeras tareas que te mandan los psicólogos cuando esto es que escribas. Y escribir quiere decir que ordenes. Y ordenar es poner orden en el caos. Tus sentimientos siguen siendo un caos, pero tú encuentras un hilo y una ordenación que parece que te libra de ellos, ¿no? Bien. Y luego, finalmente, Aidan Chambers dice lo siguiente: en esencia, hablar sobre literatura es una manera de dar forma a los pensamientos y emociones suscitados por el libro y por los significados que construimos juntos a partir del texto. Bien, un poco andando en lo anterior, a mí el libro me puede suscitar muchas emociones y sentimientos, pero si yo los comparto y los digo en voz alta y se los digo a otras personas, me veo obligada a ordenarlos para que sean inteligibles para las otras personas. Y por lo tanto ya no es un sentimiento vago que está dentro de mí bailando y que no sé exactamente decir, no. Es algo que me he obligado a construir y así puedo saber exactamente qué significa ese libro para mí, qué quiere decir o qué me ha hecho sentir. Bien. Partiendo de esta base, Aidan Chambers plantea que hay tres bases esenciales relacionadas con el método DIME. Perdonad que me he ido con la diapositiva. Bien, la primera de todas es compartir el entusiasmo. A ver, cuando algo nos gusta o cuando algo nos entusiasma, cuando algo nos gusta mucho, lo primero que queremos es compartirlo con todos los demás. Es decir, cuando nos pasa algo bueno, lo compartimos con todo el mundo. Cuando vemos una película que nos encanta, la compartimos. Por lo tanto, todo lo que nos ha gustado lo compartimos. Y eso hace que lleguemos y que comuniquemos a otras personas lo que hemos sentido nosotros y que esas personas pueden sentirse interpelados y decir, bueno, si me lo ha contado me lo ha recomendado, quizás esté bien, voy a probar, ¿no? Es una manera de transmisión que funciona muy bien fuera de la educación reglada, pero que parece que la educación reglada no funciona. Es decir, hay que compartir el entusiasmo, ¿no? Segundo, otra cosa que dice, otro asunto que dice muy importante, que dice tan importante como lo primero, es compartir los desconciertos. Es decir, aquello de las obras literarias, aquello de las obras artísticas que nos parece raro, que nos parece extraño, que nos hace preguntarnos si no lo hemos entendido bien, si lo compartimos, quizá veamos que hay otras personas a las que le ha pasado lo mismo o quizá otras personas nos puedan resolver aquello que a nosotros nos ha costado entender. Es decir, compartir el desconcierto tiene el sentido de ir un poco más allá de lo que nos ha ocurrido a nosotros y quizá dejarnos ayudar por la perspectiva de los demás. Y otro asunto importante para Chambers es compartir las conexiones. Es decir, cuando construimos nuestra educación literaria o cuando vamos leyendo, lo importante es que sepamos que un libro nos recuerda a otro libro. Es decir, cuando un libro nos recuerda a otro libro nos sentimos seguros porque vemos que hay una conexión. O, por ejemplo, cuando hay determinadas conexiones, determinados patrones que se repiten dentro de un libro, es importante porque así nos estamos dando cuenta cómo se construye ese libro. Y al final es una manera de descubrir cuál es cómo está hecho un libro, cómo está construido, en qué medida funciona, ¿no? Bien. La gran pregunta que podemos hacernos y que nos lleva a Chambers es cómo se hace todo esto. Pues se hace a través de lo que él llama conversación literaria. Es decir, se hace a través de un método que consiste básicamente en hablar de libros, en hablar sobre el libro. Pero no en hablar de cualquier manera. Es decir, no se trata simplemente de llego y hablo sobre el libro sin más. No. Se trata de una conversación literaria guiada en la cual el mediador o mediadora, él siempre habla de la maestra, es la persona que lleva la voz cantante y va haciendo preguntas que guían a los alumnos y alumnas a través de esta conversación literaria. Bien, ¿cuáles son estas preguntas? Pues estas preguntas del método DIME
son tres: las preguntas básicas, las preguntas generales y las preguntas específicas. Bien, las preguntas básicas, como podéis ver en la bibliografía, son muy sencillas porque son cuatro. ¿Qué te gustó de este libro? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te ha parecido raro? ¿Y qué conexiones has encontrado entre este libro y otros libros o dentro del propio libro? Es decir, ¿cuáles son los patrones que has encontrado? Bien, hay una cosa que dice Chambers que es muy interesante, y es que debemos evitar en todo momento la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿por qué? Bien, Chambers dice que no hay pregunta más amenazante y más intimidatoria que ¿por qué? Porque si tú preguntas, ¿te ha gustado este libro? Sí. Y dices, ¿por qué? Bien, porque es una pregunta tan amplia, tan sumamente amplia, que nos paraliza. Es decir, si yo os pregunto ahora mismo, ¿os gusta tal cosa? Sí. ¿Por qué os gusta? No lo sabes. Es decir, si te gusta el queso, no sabes por qué te gusta el queso. Bien, bueno. Pero si ese por qué lo desglosas y haces preguntas más concretas como estas: ¿qué no te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha desconcertado? ¿Qué conexiones has encontrado? Es distinto, ¿no? Digamos que ya de alguna manera empiezas a elegir aspectos concretos del libro, y esos aspectos concretos del libro ya se materializan digamos, en ítems que tú puedes, digamos, desglosar, ¿vale? Mientras que la pregunta ¿por qué? Es demasiado general y digamos que darle respuesta es mucho más difícil. Bien. Chambers habla de preguntas básicas, preguntas generales y preguntas específicas, que, como tenéis en la bibliografía, veis que tiene una diferencia, y yo me voy a centrar aquí en las preguntas específicas, que son quizá las más interesantes, porque las preguntas específicas son aquellas que se construyen exclusivamente para la lectura de ese libro, es decir, para la lectura de un libro concreto. Es decir, las preguntas generales servirían para cualquier libro, las preguntas específicas, las preguntas, ay, que se me ha ido ahora mismo, las preguntas básicas, perdón, servirían para todo libro, las generales también, siguen siendo bastante intercambiables, tipo comodín, pero las preguntas específicas son aquellas que están ligadas a un solo libro y se construyen sobre un solo libro, y son aquellas herramientas que tenemos nosotros para ir guiando a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a que sean conscientes o a que vayan viendo determinados aspectos de la obra que nos interesan, y sobre todo determinados aspectos de la obra ligado a las tres educaciones que hemos planteado anteriormente: la literaria, la artística y la imaginaria. Bien, las preguntas específicas son claramente las herramientas de la mediación. Es decir, cuando yo leo una obra literaria y la he elegido, la elijo por unas causas, como he dicho antes. Es decir, la elijo porque me parece que desde el punto de vista literario, artístico e imaginario tiene una serie de elementos que considero que los niños y las niñas pueden conocer, y porque creo que va a contribuir a su formación desde el punto de vista literario, artístico e imaginario, ¿no? Como sé. Bien. También las preguntas específicas sirven para guiar la conversación literaria, es decir, son una especie de guión o de escaleta previa que creamos las mediadoras y los mediadores para construir esta conversación literaria, para que la conversación literaria no sea una conversación simplemente de ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Si te gusta o no te gusta, se agota muy rápido, pero si vamos un poco insistiendo en cómo determinados aspectos de la obra podemos hacerlos, cómo podemos hacerlo, vamos eligiendo determinados aspectos de la obra para preguntar sobre ellos, y que los niños y las niñas se fijen, porque claramente, a ver, yo leo una obra con niños y niñas, pero si yo creo que se fijen en determinados asuntos, lo que tengo que hacer es dialogar con los niños y las niñas sobre esos asuntos. Si no, habrá niños que se den cuenta, habrá niños que no, y todo quedará en una especie de limbo literario que no llegaremos a ningún sitio. Yo necesito guiar esa conversación hacia lugares que a mí me interesen, porque obviamente yo, como mediador o mediadora, tengo un conocimiento mayor de la obra y estoy leyéndolo con los niños y las niñas para que se den cuenta de algunas cosas, y eso es interesante, ¿no? Y es importante. ¿Y qué es lo importante? Y aquí es donde llego un poco a enlazar y a acabar todo este tema. Vuelvo un poco al principio. Pues las preguntas específicas sirven para que nosotros, como mediadoras, como mediadores, podamos insistir y hacer hincapié en determinados aspectos educativos. ¿Qué aspectos educativos del libro infantil he destacado durante todo este tema, y cuáles son los aspectos que hemos visto? La educación literaria, la artística y la educación imaginaria. En conclusión, bueno, no concluyo todavía, pero concluyo esta diapositiva. ¿Para qué sirven las preguntas específicas? ¿Para qué quiero que uséis las preguntas específicas? Y os voy a proponer un ejercicio para el próximo día. ¿Para qué? Pues para que a través de ellas yo pueda hacer que los lectores, los niños y las niñas con los que estoy leyendo,
se fije en determinados aspectos que a mí me parecen importantes de la obra literaria. Es decir, yo elijo una obra literaria, la elijo, como he dicho antes, en principio porque creo que puede gustar, pero mi labor va un poco más allá. Mi labor es formativa. Formativa no quiere decir didáctica, vuelvo a expresar otra vez el vocabulario, no uso la obra para tratar un tema, no es en plan, voy a usar esta obra para trabajar tal, no es para trabajar un tema, es voy a usar esta obra y a partir de esa obra, ¿qué temas, qué aspectos afloran de esta obra que yo puedo tratar? ¿No? Es decir, y a partir de ahí puedo plantear preguntas y preguntas que los niños y las niñas entiendan. Bien, ¿qué os propongo yo para la siguiente clase? Es decir, para la segunda clase práctica, donde pondremos en común los aspectos que hayan quedado un poco en el tintero de toda esta clase, ¿no? De todas estas clases. Y sobre todo, bueno, pues os propongo que precisamente me hagáis esta tarea con el libro Mamá. El libro Mamá está a vuestro alcance, ya digo, en bibliotecas, en vídeos de YouTube. Yo he hecho la parte teórica, es decir, os he explicado cuáles son los puntos de Mamá desde el punto de vista de educación literaria, artística e imaginaria, que creo que son interesantes y que creo que realmente son los que afloran en esta lectura, los puntos, los aspectos educativos que tiene esta lectura. Y ahora vuestra labor es, pues, crear preguntas. Bien, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que crear preguntas específicas, ¿vale? Preguntas específicas que tengan que ver con este libro. Para una hipotética sección de lectura, una hipotética sección de conversación literaria que haríamos a partir de este libro. Eso es lo que haremos en la siguiente clase, ¿no? Para que este libro pueda quedar. Si a alguien le interesa también, si alguien quiere ir más allá, también lo puede hacer sobre las obras que leímos en el primer tema, sobre Por el camino, Vamos a cazar un oso o El hilo de la vida, ¿vale? Como ejercicio. Si simplemente se trata de hacer una reflexión previa a la lectura de los libros en el aula, siempre pensar, cuando yo llevo este libro, ¿qué ocurre? Porque los libros, creo que Kafka decía, no me acuerdo de la cita muy bien, que cada libro es una especie, que el libro tiene que ser una especie de hacha que corte el hielo o algo así. Es decir, después de leer un libro no somos los mismos que antes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo distinto. Si el libro es bueno, si el libro es malo, sí somos los de antes y lo olvidaremos, pero nos está diciendo algo distinto, nos está diciendo cosas. Y cuando leemos un libro con niños y niñas que son, perdón la metáfora muy manida, que es casi páginas en blanco o más o menos páginas que se están empezando a escribirse, estamos inscribiendo muchas cosas en su imaginario y en su conocimiento. Por lo tanto, es necesario que los mediadores reflexionemos sobre eso, sobre qué aportamos a los niños y a las niñas con estos libros. Y por eso os invito a que penséis qué preguntas específicas les haríais a los niños y las niñas si leyerais con ellos Mamá en clase. Bueno, a lo mejor me decís, yo no lo leería nunca, vale, muy bien. Pero os estoy poniendo esto es una especie de ejercicio. Es decir, imaginaos que estáis en una hecatombe y solo tenéis el libro Mamá en una clase y tenéis que leer el libro Mamá sí o sí, ¿vale? Que es un libro discutible en otros aspectos, ya lo diré otro día, ¿vale? Que eso, si alguien me dice, es un libro tal, yo también lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Y que creéis preguntas para ello, ¿vale? Si no las creáis, las pondremos en común y las veremos entre todos para ver, ¿vale? En la clase, como digo, teórica del martes, ¿no? Del martes 19 creo que es. Bien. Y para terminar, simplemente me gustaría recordar una cita, acabo también con una cita de Chambers, para que veamos que con esta tendencia que tenemos muchas veces a la automatización, como digo, a crear todo el rato fichas y determinada manera de trabajar, Chambers va por delante, es muy listo y nos dice lo siguiente. Advertencia. El enfoque DIME no es como el de un libro de texto con un programa mecánico. Su interés no es que los lectores de cualquier edad reciban listas de preguntas para que las respondan una tras otra. La siguiente lista está pensada únicamente para la conveniencia de la maestra y ni siquiera debería ser mostrada a los estudiantes. Solo se proporciona como una ayuda a la memoria, no está pensada para seguirse obedientemente. Las preguntas deben ser parafraseadas para que se ajusten a los lectores participantes. Es decir, en los capítulos del libro, Chambers nos sugiere algunas preguntas ligadas a libros, ¿no? Pero él dice que esto no es un programa que hay que aplicar. Es decir, las preguntas las tienes que crear tú. Y sobre todo tienes que crear las preguntas específicas cuando eres de verdad consciente. Por eso, ¿cuál es el proceso que tenemos que llevar con un libro? Tenemos que leerlo muy bien,
ser muy consciente, desguazarlo muy bien y ser muy consciente de lo que ese libro aporta, para empezar que nos guste a nosotros y que pensamos que puede aportar, no llevar cualquier libro por llevar, y a partir de ahí crear las preguntas, hacer la reflexión sobre los valores educativos de los aspectos que yo he explicado, y a partir de ahí, obviamente, crear preguntas para una sesión, que es lo que os voy a pedir para el martes. Bien, con esto termino la exposición de las 3 partes del tema. Sé que es un tema un poco árido, que sé que es un tema un poco denso, pero creo que es un tema necesario porque nos invita a ir más allá de simplemente ver las obras y decir si nos gustan o no. Nos invita a reflexionar sobre cuál es nuestro papel como mediadores, como mediadoras, y qué podemos hacer con una obra literaria. Y sobre todo, vuelvo a la pregunta del principio que hacía Teresa Colomer y que parafraseaba yo, nos invita a pensar qué pasa cuando leemos una obra literaria con niños y niñas. Un saludo.